Mira, mira cómo monta la torera. Y que se va, que se va. Agárrate a la torera. Mira Estrella. Estrella y Viriato. Y al alacrán. Aquí estamos que han estado allí ayudándonos a coger aceitunas. Ya que monte aquí. ¿Cómo te llamas? Ay, 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 no tengas miedo. ¿Qué te pasa? ¿Te gusta montar el burro? Tendrán que hacer actividades en las ciudades para montar en burro a la gente. Mira, mira esta. Qué bonita. Viriato, alacrán. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ay, ay, ay. ¿Cómo te llamas? Carolina. ¿Te gusta la burra? Mira, ahí viene el alacrán. ¿Y esta? ¿Te gusta la pequeñina? Sí. Está muy chiquinina. Pues nada, nos vamos para allá. Vamos a darle de beber a la burra. Venga. Cuidado, cuidado. Sí, está. Ya el autóctono la de las nueces. Móntate aquí en la burra otra vez. Venga, que vamos a ir a darle de beber Ahora aquí vamos a dar un paseo con la torera. por este camino ancestral. Ay, 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 ay. ¿Te has hecho daño? Pues las manos. En el pie. No, no se hacen daño. La gente no se hace daño. Otra nuez, mirad. Mira, aquí una nuez, Miriam. Ya me he roto el puñetero pantalón. Es que esos pantalones senderistas hay que ponerse pantalones de cabrero. Mira nueces. Todavía no está. Bueno, sí. Venga, tira, ahí. Estará. Vamos. Ahí donde la catarata le damos de beber. Ahí, ahí, ahí. Deja ahí la mochila. Hombre, voy a tener que hacer una empresa de turismo yo para los urbanitas. Carolina, mira una nuez. O sea, estrella, claro. Ahí en la cascada hay que darle de beber. Vamos a darle de beber a la burra que está algo estrecha de sed. Írala, írala, írala. Bebé a la torera y Estrella. Bueno, estrella, mamá, no pasa sed. Allí. Sí. Quieren hierba verde ahora los animales. Mira, Carolina. Y el alacrán, traemos a todos los burros detrás. Vamos, vamos, métela ahí en el arroyo. Tira, tira, que ella tira. Le doy yo aquí de beber todos los días. Ya está, suéltale la soga ya. Suéltale, suéltale, es que ella bebe, no, pero agárrala, no la suelte entera. Es que ella bebe allí más abajo. Tienen costumbre los burros, donde bebe un día, beben siempre. Ya está, déjala. ¿Cómo bebe la torera? La torera bebe. Siempre se desilva, porque así los animales... siempre se decida para que no estén pendientes del ruido, estén tranquilos y beban bien. Mira qué buen agua hay aquí. Bueno, autóctono, pues nos vamos a coger aceitunas. Bueno, Miriam, dale duro a las aceitunas, que no se diga que no cogemos aceitunas. Mira qué gorda. Y estos son los operarios que he contratado aquí. Muy buenas ¿De dónde tardes. soy? Saludos autóctonos. Mira, mira qué autóctona, chiquilina ya con el caldero cogiendo aceitunas. Aquí hay que coger aceitunas de sol a sol. Estas de los olivos que he heredado aquí de mi padre, mira qué aceitunas más buenas tienen. De Vamos. primera y de No segunda. las tires para el suelo, venga para adentro, no las tires para el suelo, rápido. Hay que llenar la caja, la picada, los cubos, todo aquí a tope. Tenemos prisa. ¿Cómo que no? Ay, ay, ay. ¿Y en La Rioja hay? En La Rioja también hay olivas. Madre mía, mira, esta sí que, ostras, te los estás ganando a todos tú. ¿Cómo te llamas? Carolina. Autóctona, saluda aquí a la gente, autóctona. Saludar. Estoy cogiendo aceituna que no se diga. Ostras, qué aceituna. Súbete si quieres encima también. No, hombre, Antiguamente en el carro de las bestias íbamos con el carro y y el mulo se ponía el carro y se cogían así para el carro. Madre cómo está el olivo que he heredado de mi padre. Y sin quitarle los tallos ni nada, tengo que quitarle las bardas que hay ahora. Ya no más. Venga, Miriam, duro ahí con ella. estoy desentrenada. Está desentrenada, esto se aprende rápido, esto nunca se olvida. Los trabajos del campo jamás se olvidan en la vida, es como montar en bicicleta. Eso dobla, si rompe alguna rama da igual. Todos tengo que limpiar este año y cortarlo.
Ay, ay, este año nos forramos. Mira, Carlina. Este año me forro con tanta mano de obra que tengo. Mano de obra barata. Y mano de obra barata. Al precio que están las aceitunas, Y al pre- las tendremos que comer todas. ¿Cómo las vas a comer? Aquí hay que cogerlas todas. Ya el precio se puede... Aceite, Que aceite ni que nada. Aceitunas de mesa. Eso quieren los molinos, que no se cojan aceitunas de verdeo. Para tener ellos aceitunas regaladas y vender aceite cara. Menudo son. Eso hacen los de los molinos, Miriam. Venga, venga. Ay, ay, yo es que no me gusta con aceitunas, pero soy más bien de ganado. Pero bueno. Iris, saluda. será por todas las que has cogido toda la vida. Pues por eso todavía cogiendo aceitunas tiene un aburrido. Toda la vida te conocí cogiendo. Toda la vida cogiendo aceitunas. Desde que era como tú, cogemos para la boina de mi padre, más chiquinillos todavía. Ya está. Otro cubo, si la que está cogiendo más... Anda, anda. Venga, ten cuidado con los ojos. Mira Carolina cómo coge aceitunas. Venga, que con esta caja, una caja de aceitunas son 30 euros y con esto no gano ni para pagar los jornal, Miriam. ¿Sabes? Bueno, nos vemos autóctonos. Así se cogen aceitunas, estilo tradicional. A mano.